Vamos a continuar con esta serie de mensajes, principios para no sabotear mi vida. La parte número 1, estuvimos hablando de la fe en Dios, fe en su palabra. Me llamó mucho la atención que en tiempo de pandemia había calcamonías de Chihuahua, con fe vamos a salir adelante. Tengan fe, Chihuahua, pero la palabra de Dios no nos llama a tener una fe en la fe. Nos llama a tener una fe en Cristo, en la persona de Dios. La persona de en sus promesas, en su palabra. Y estuvimos platicando la primera parte de la fe. El domingo pasado mi esposa habló de la honra. En la medida que honramos a Dios, en la medida que vivimos en honra, tú y yo podemos ser testigos de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y hoy yo quiero hablarles de la humildad, amados. La tercera parte es un principio en lo cual tú y yo podemos echar mano de la oración, de la búsqueda de Dios, para que la humildad sea un fruto evidente en nuestros corazones. Y que este año tú y yo podamos correr con esta visión. Estos principios que la palabra me transmite, que la palabra me habla, pueden ser una realidad por la gracia de Dios. Porque a pesar de ser una raza caída, la humanidad, Cristo vino a levantar nuestras vidas, a darnos gracia para que todo corazón endurecido como una piedra fuera transformado de carne por el poder del amor de Dios. Así que ora conmigo esta mañana. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu escritura, mi Dios. Gracias porque no cabe duda que me amas. Pido que tu Espíritu Santo me avive. Pido que tu Espíritu Santo me ayude a aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el privilegio de ser expuesto a ella. En el nombre de Jesús. Amén. La humildad. Jeremías 18, verso 1 al 4. Hemos estado leyendo de cómo la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Jeremías 18, 1 al 4. Y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Fíjate bien, en la Reina Valera 60 dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Y ahora en la Nueva Traducción Viviente dice que la vasija no resultó como el alfarero quería, entonces el alfarero la aplastó. Entonces, ¿qué encierra estas dos traducciones de diferencia? ¿O cuál es la verdad central en cuanto al carácter de Dios y la disposición de Dios a transformarnos, a bendecirnos, a cuidar nuestras vidas? Hay dos verdades que este pasaje transmite del carácter de Dios y del cuidado de Dios para ti y para mí. Abrázalas, créelas y tenlas muy presente en tu corazón. Primero, nosotros mismos, cuando no guardamos la fe, la honra a Dios, cuando tú y yo descuidamos nuestras vidas espirituales, nosotros mismos nos echamos a perder. No somos víctimas de la vida, somos responsables de nuestra vida. Segunda verdad que podemos abrazar, que este pasaje transmite del corazón de Dios, es que hay situaciones, amados, en la vida que Dios permite para quebrantar nuestro corazón. Hay situaciones que Dios permite cuando hay orgullo en nuestras vidas o falta de arrepentimiento para traernos a Él. Y no es porque Dios no nos ame, amados. Y no es porque Dios nos quiera hacer un mal, no. Es porque en su soberana voluntad Él sabe que nuestro corazón en medio del quebranto es más sensible a su palabra. C.S. Lewis dijo que en la comodidad Dios habla al corazón del hombre. Pero es en medio del sufrimiento que Dios le está gritando al hombre. Y esta verdad debe estar en mi corazón. Hay ciertas cosas que mi Padre Celestial va a permitir porque no ha encontrado en mí un corazón arrepentido y un espíritu humilde.
Y es en medio del dolor o es en medio de la presión de ser aplastado que Él puede encontrar en mí un fruto para hacerme como Él quiere que yo sea y depositar en mi vida propósitos y bendiciones. Es una realidad que Dios nos ama como un padre. Es una realidad que así como tú deseas buenas cosas para tus hijos, es una realidad que así como tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, así el Padre Celestial, cuanto más el Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos que le piden y le claman. Entonces, amados, si tú disciplinas a tus hijos y permites ciertos momentos de reflexión en tus hijos, de convicción, de arrepentimiento, cuanto más Dios, que nos ama y que es santo y que es justo, va a permitir ciertos momentos para que nuestro orgullo sea quebrantado, amados. Proverbios 18, verso 12, lo voy a leer en la nueva versión latinoamericana de las Américas. Dice: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Entonces, antes de que la vasija fuera quebrada, el alfarero vio orgullo. Antes de que el alfarero decidiera volver a hacer esa vasija aplastándola, él vio orgullo y dijo: no me va a servir este barro de esta manera. No va a soportar la presión, no va a soportar la bendición que va a venir. Y necesito hacerla de nuevo. Pero a la gloria precede la humildad. Y en medio de este ayuno, amados, el propósito ha sido humillarnos delante de Dios. ¿Por qué, amados? Porque queremos ver la gloria de Dios. Yo no me conformo a un año igual. Yo quiero ver la gloria de Dios en Iglesia Renueva. Yo quiero que ustedes vayan de menos a más en conocer al Señor. Yo quiero ver la bendición de Dios en cada uno de ustedes, su propósito, su llamado a cumplirse. Yo quiero ver a Dios obrando en mi matrimonio, en mis hijos. Para ver gloria, yo necesito humildad. Para que la vasija esté llena de la gloria del Señor, la vasija tiene que ser llevada a un proceso donde entiende humildad. Humildad es la ausencia de soberbia. Una persona humilde tiene el concepto correcto de Dios, de sí misma y de los demás. ¡Wow! Entonces quiere decir que cuando somos humildes, amados, realmente el Señor ha estado sanando nuestros corazones. Porque la mayoría de los problemas en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, es producto de la soberbia o de la baja autoestima. Y algo que hace el Evangelio es que siempre nos va a centrar en una correcta imagen de mí mismo y de los demás. La humildad no es debilidad, iglesia, sino una gran cualidad alabada en la Biblia y ordenada a todos los cristianos. La humildad muestra confianza en Dios. Y vamos a leer la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, verso 17. Dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Qué sintió Dios? ¿Qué sintió Jesús? La Reina Valera dice que le amó. Lo escuchó y le amó. Yo quiero decirte que cuando tú abres tu corazón a Cristo
Y Él ve en tu corazón impureza, o Él ve en tu corazón egoísmo, o Él ve en tu corazón soberbia, orgullo. ¿Sabes una cosa? Él no ha venido a juzgar, Él ha venido a salvar al pecador. Dice que el joven rico abrió su corazón y se puede ver su soberbia, su altivez. Yo he guardado la ley, no era cierto, porque no hay ni uno justo, no hay ningún hombre bueno. El joven rico estaba diciendo, Señor, espérame. ¿Tú dices que Dios es solo bueno? No, también yo. Y Jesús le amó, dice. Tú puedes venir a Cristo con todas tus ataduras, todos tus pecados. Él te ama y quiere hacerte libre. ¿Cuántos creen en eso? Denle un aplauso al Señor si usted cree en el amor incondicional de Cristo Jesús. Y luego dice, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga. Su sonrisa se le cayó del rostro. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, escuchen bien, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. El ojo de una aguja. ¿Qué es esta ilustración y esta metáfora que el Señor está usando? Bueno, el ojo de una aguja era una puerta, amados. Si me pueden poner la foto que les pedí, por favor. Era una puerta chica en una puerta grande. Se usaba en la antigüedad. En las noches se cerraría la puerta grande y todos los que no entraron antes del anochecer a tal ciudad, a tal lugar, tendrían que usar el ojo de una aguja para entrar. Entonces, entraban muy bien los humanos, pero era muy difícil que un camello entrara, y más cuando los camellos iban cargados. Los camellos tendrían que quitar sus amos, sus dueños, esas cargas del lomo del camello y hacer que el camello se arrodillara en sus rodillas. Y empezaban a jalarlo hasta que pasara por el ojo de una aguja. Era difícil, pero no imposible. Los humanos podían entrar fácilmente, pero los camellos no. Entonces podemos decir, amados, que la intención de Jesús era que los ricos, los autosuficientes, porque cuando este pasaje se nos enseña, muchos lo han malinterpretado y han pensado que los bienes, las propiedades, o lo que Dios pueda proveer a tu vida económicamente está mal. No está mal. Lo que Jesús está confrontando es la autosuficiencia, la arrogancia y el orgullo del hombre. Si Jesús le dijo a este joven rico que vendiera sus propiedades y lo diera a los pobres, no es, escucha bien, lo que se necesita para entrar al reino de Dios. Lo que se necesita para entrar al reino de Dios es humillar el corazón y que los bienes materiales no te tengan a ti. Jesús puso el dedo en la llaga de ese joven rico porque él decía cumplir todos los mandamientos, pero la verdad es que estaba fallando en el principal. Él amaba más sus riquezas que a Dios.
Jesús estaba enseñando que todos los autosuficientes, toda persona tiene que dejar la carga de las cosas materiales y arrodillarse con humildad para entrar al reino de Dios. Amados, la humildad, anota ahí, se trata de ser agradecidos delante de Dios por las cosas buenas de la vida. Cuando tú eres humilde delante de Dios, tú tienes un corazón agradecido. La humildad nos libra de amar más las posesiones materiales que a nuestro Salvador. Es una virtud impartida por el Espíritu Santo, por la gracia de conocer a Cristo, donde tú puedes tener lo que Dios provee a tu vida, sea mucho, sea poco, sin que eso que Dios te dé tenga el control de tu vida. Que tu corazón pueda tener la paz, que Dios es el dueño de tu trabajo, que Dios es el dueño de tu negocio, que tú eres un embajador, un mayordomo. Él es el dueño. Por gracia tengo lo que tengo. La humildad es la mayor virtud en el reino de Dios. Si tú habías pensado ¿qué es lo que identifica a las personas que viven en el reino de Dios de las otras personas que no viven en el reino de Dios? Es la humildad. Y la humildad ha tenido falsos conceptos de interpretarla. La humildad no es que tú no puedas disfrutar de las bendiciones de la vida. La humildad no es de que tú te denigres delante de los demás. No, la humildad es reconocer a Dios como tu Señor y como tu Salvador. La humildad es reconocer que todo viene de Él. 1 Corintios 4, verso 7 dice: pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tiene proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Seamos honestos, amados, tus capacidades las ha provisto Dios. Tienes una capacidad especial para hacer tal trabajo, tal ministerio. Tienes una capacidad especial que a tus hermanos no se les dio. Tienes una capacidad especial que fuiste aprendiendo en la vida. Amados, viene de Dios. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Escucha bien el carácter de Dios. Todo lo bueno proviene de Él, y su carácter no cambia ni varía. Pero muchos de nosotros, apenas Dios nos da un ladrillo de bendición, y nos subimos a ese ladrillo de bendición y nos comenzamos a marear, porque estamos más alto que los demás. El carácter de Dios no cambia ni varía, pero tú y yo cambiamos. Di conmigo: es necesario que todos aprendamos humildad. Porque el carácter del ser humano, amados, es tan voluble. Pero la buena noticia es que nuestro Cristo es estable en su amor y en su carácter para con nosotros, de bondad, de bendición, de misericordia. Y aquí lo que el Evangelio quiere lograr en su iglesia es que las bendiciones que Dios provee a tu vida no te hagan ser inestable delante de Dios. Porque la humildad es una dependencia de Cristo, esté bien o no esté bien. Me vaya bien en la vida, el negocio prospere o el negocio no esté bien, yo necesito a Cristo primeramente. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no estaba diciendo que las bienaventuranzas, el ser más que bendecido, iban a estar sobre aquellos que no tienen ni dónde dormirse, o no tienen casa, o no tienen ropa, o no tienen comida. No. Jesús estaba diciendo sobre aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador, sobre aquellos que no dejan de adorar, sobre aquellos que no dejan de buscar mi palabra,
sobre aquellos que son estables en su necesidad por mí. Ahí voy a depositar bendición, ahí voy a depositar mi reino sobre esa casa, amados. Por eso es necesario que el Espíritu Santo forme una genuina humildad en el corazón, porque las bienaventuranzas están esperando ser depositadas en tu vida. Tus posesiones las ha provisto Dios, amados. Todo lo que tienes, sea bueno, sea mucho, sea poco. Humildad, amados, es depender de la gracia de Dios. Él desea tener compañerismo con nosotros, aunque no lo necesita, ¿sabías tú? Dios no necesita tener compañerismo con nosotros. Nosotros somos los que necesitamos tener compañerismo con Él. Nosotros necesitamos de su amor. Incluso fuimos diseñados para que nuestro corazón sea lleno de Él. Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser necesita de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida, nos dio el soplo de vida. No funcionamos sin Dios. El que crea decir y diga, es que la religión no se necesita y es que Dios no se necesita. Yo busco a Dios a mi manera. Yo déjame decirte que Cristo no es una religión. Tú lo que necesitas es un Salvador y venir a Cristo y abrir tu corazón para que Él levante tu naturaleza caída, condenado a una muerte eterna, y te levante una nueva vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida eterna que no está en este mundo, y una vida nueva en este mundo, siendo transformado y cambiado, amados. Porque sin Cristo, amados, entre más pasan los años sirviendo al Señor, déjame decirte algo, más me enamoro de Cristo. Porque conozco a la humanidad cada vez más. Veo gente venir, ir, y veo la maldad del hombre. Y entre más pasan los años, digo, Dios, realmente somos una raza caída. Y Dios, realmente como eres bueno y como eres amoroso. Y más me enamoro de Cristo, porque en Él no encuentro lo que en la humanidad encuentro. Porque más me enamoro de Cristo, porque no encuentro en Él lo que la humanidad transfiere sin Cristo. Porque somos egoístas y orgullosos cuando Cristo no está en el corazón. Sentimos tanta autosuficiencia, los matrimonios comienzan a matarse entre ellos emocionalmente. Porque hay tanto orgullo que prefieren que su razonamiento sea defendido, sea la prioridad, y no Cristo y su bondad y su gracia. Entre más pasan los años, más me apasiono por Cristo, porque encuentro mi lugar seguro y donde mi matrimonio va a estar seguro y mis hijos van a estar seguros. Y no seguros de nuestro archienemigo, el diablo, que sí, es un enemigo, pero seguros de nosotros mismos. Porque el peor enemigo es este corazón, amados, que muchas veces es tan orgulloso y tan soberbio. Y el único lugar seguro que encuentro en este mundo, en esta vida, es a los pies de la cruz de Jesús. Donde Él me mira con gracia, donde Él me mira con misericordia y levanta mi naturaleza caída y me da una nueva naturaleza para amar como Él ama, para honrar a mi esposa como Él honra a su iglesia, para honrar a mis hijos, para dignificar a mis hermanos en Cristo a pesar de su condición, porque Él me ama. Es en Cristo Jesús que encuentro la plenitud de vida para mis relaciones y para mi comunión con Dios. Es por la sangre de Cristo que mi naturaleza caída encuentra redención y encuentro una nueva vida. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su sangre que redime el corazón de cualquier hombre y mujer que vienen a Él. Gloria a Dios por Cristo. Entonces, amados, si Dios no nos necesita, ¿por qué entonces exige nuestra gratitud? ¿Por qué exige nuestra devoción? ¿Por qué exige nuestra lealtad? Te voy a decir por qué, amados. Porque Él no ama por obligación, Él ama por elección. No nos necesita, pero Él decidió amarnos.
Y como ha decidido amarnos, escucha bien, Él nos diseñó para que necesitáramos de su presencia. Él exige nuestra gratitud porque Él sabe que no funcionamos sin Dios. No funcionamos sin Él. No estoy hablando de una vida religiosa, mística, estoy hablando de una correcta relación con Dios. No funcionamos sin una correcta relación con Dios. Es imposible vivir en paz, tranquilos, si estamos separados de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Cuando la iglesia se separa de Cristo y del Evangelio, y cuando un cristiano se separa de la gracia de Dios, del Evangelio de Cristo, amado, no puede hacer nada. No puede hacer nada. No, es que ya le invertí a Dios, ya me congregué, ya profesé la fe cristiana, ahora voy a intentar esto y ahora en mis propias fuerzas. No te va a funcionar. Porque es Cristo la vida, es donde emana la paz para tu corazón, para tus pensamientos que muchas veces te están bombardeando en la noche. Y hay tanta ansiedad por sobrecarga del futuro. Y hay tanto estrés por sobrecarga del presente. Es ahí donde tú te conectas con Cristo. Es ahí donde tú te conectas con la presencia de Dios y todo cambia, amados. Y sin Dios no lo puedes hacer. Sin Dios, sin Cristo no lo puedes hacer. Jesús lo dijo, lo he comprobado. Yo sé que tú también lo has comprobado. El deseo de Dios de tener nuestra lealtad está basada en su amor por nosotros. Pero desafortunadamente, amados, la ingratitud resultante del orgullo conduce a la independencia. La independencia de Dios nos lleva a la falta de comunión con Él a través de la oración y de su palabra. Y yo quiero decirte algo, iglesia, que la vida de oración que tengamos es la medida de la humildad de nuestra vida. Mientras más oramos, más dependemos de Dios. Si una iglesia no ora, está llena de soberbia y de autosuficiencia. Si una familia no ora, no dedica tiempo a la oración, a la palabra, al ayuno, estamos llenos de autosuficiencia. Es la oración lo que nos dicta cuánto dependemos de Dios. Ay, es que estoy muy deprimido. Ay, es que estoy muy triste, muchos problemas. Tú estás diciéndole a Dios, importo más yo que tu gloria. Y cuando nos engañamos a nosotros mismos, amados, pensando de alguna manera que somos los responsables de las buenas cosas que tenemos, lo que en realidad estamos haciendo es decidir que no necesitamos a Dios. Y esta conclusión falsa, amados, fue lo que hizo caer a Lucifer del cielo. Ezequiel 28, verso 15 al 17, mira lo que se dice de Lucifer. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Entonces quiere decir que cuando yo soy independiente de Dios, yo quiero vivir a mi manera, yo quiero elegir la religión que a mí me plaza elegir, yo quiero elegir tal vez la brujería, la hechicería, yo quiero elegir la tradición de mis abuelos, de mis antepasados. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Y no ves la cruz de Jesús. Tú no te estás pareciendo a nadie ni nada más que al mismo diablo. Porque el diablo tuvo esto en su corazón. Dios dice que es santo. Yo también puedo decir lo que se puede hacer en este lugar. El diablo dijo, tú eres bello, Dios, pero yo también soy bello. Yo también necesito un trono como tú lo tienes. Cuando hay orgullo en el corazón, amados, somos más parecidos a Satanás que a Cristo. Proverbios 29, 23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra.
El domingo pasado vimos la bendición de la honra. Y Dios, ¿sabes por qué es honrado? ¿Y sabes por qué Dios es merecedor de tu honra? Porque Él es el ejemplo de la mayor humillación que podamos conocer en todo el universo. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces quiere decir que si yo me siento que Dios permitió algo en mi vida que me está doliendo hasta el corazón, me ha aplastado el alfarero y me siento como si Dios se fue y me siento como si Dios no me ama. Hey, Dios te ama, pero ha permitido tal vez esta soledad, esta escasez, ha permitido tal vez este dolor en tu alma por la crisis en tu familia, para que entiendas que antes de ser aplastado fuiste soberbio y viste a Dios como la llanta extra del carro. Yo no sé tú, pero yo no me desperté en la mañana diciéndole a la llanta extra: qué bueno que estás aquí, llanta. Tengo desde diciembre que no busqué la llanta extra, ¿verdad, Gael? Nos ponchamos la otra vez yendo a Cárdenas. Yo no sé tú, pero el botiquín de primeros auxilios no lo veo todos los días, gracias a Dios. Y muchos ven hacia Dios nomás cuando lo necesitan y cuando tienen la soga hasta el cuello. Ahora sí, Dios. Y Dios no es eso. Dios no es eso. Es que no funciona el evangelio, pastor, conmigo. No, el que no funciona eres tú delante de la santidad de Dios. Y necesitas reconocerlo para que la gracia te alcance. Necesitas humildad y pedirle al Señor un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ser regenerado, ser renovado. Necesitas en verdad llorar ante los pies de Cristo, pidiéndole que el egoísmo que está matando tu matrimonio salga de tu corazón. Eso es lo que necesitas, reconocer que realmente la palabra está tan alta a tu disposición de naturaleza caída, y necesitas que Cristo te abrace y te lleve a ese cumplimiento de la gracia de Dios, de la transformación, donde ames la palabra y la hagas. Pero el orgullo no nos deja. El orgullo, la altivez. Humildad, amados, es ser misericordioso para con los demás. Primera de Pedro 3:8 dice: por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Sabes, una apreciación soberbia de nosotros mismos nos lleva a menospreciar a los demás. Y debemos de estar alertas sobre esto, porque el orgullo es tan sutil que podemos llegar a estar orgullosos de nuestra humildad. No es humildad cuando una mujer le dice a su esposo: yo soy la espiritual de esta casa, así que tú no puedes ser la autoridad de esta familia. Porque yo sí estoy caminando con Cristo, yo sí estoy yendo a la iglesia, entonces yo no te voy a honrar hasta que tú cambies. Eso no es una humildad. Tú estás teniendo una perspectiva de ti mismo orgullosa. Tú no estás viendo con misericordia a tu esposo, no estás viendo con humildad a tu esposo, dándole testimonio de una vida de piedad para que él despierte a una vida de piedad. Ojo, porque muchas veces en la iglesia manejamos un aspecto de piedad, pero en casa nos ensoberbecemos por nuestra espiritualidad. Y Jesús nos dice: esto no es humildad. Esto no es humildad. Humildad es ser misericordioso para con los demás. No estaremos de acuerdo con el pecado de las personas, pero seremos pacientes esperando la obra de Dios en ellos. Amados, la humildad nos ayuda a aceptar la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes no pueden perdonarse a sí mismos? ¿Cuántos de ustedes, a pesar de que Dios les ha mostrado su amor tan
tan poderoso por ustedes, los ha guardado. Yo conozco muchos testimonios de ustedes. Ustedes, algunos de ustedes han podido morir en accidentes. Algunos de ustedes tienen unos testimonios gloriosos donde Dios los guardó en ciertos lugares, donde tuvieron una enfermedad a temprana edad. ¿Y quién fue? La gracia de Dios que te tiene hasta este momento. ¿Por qué no te perdonas? ¿Por qué no abrazas el perdón de Dios? Sabes, la humildad está dispuesta a aceptar la gracia de Dios. Porque tal vez el resultado más trágico del orgullo es nuestra incapacidad de aceptar el perdón divino. Y lo curioso, amados, y lo tremendo de esto, es que alguien que no acepta el perdón de Dios, no lo recibe. No porque Dios no quiera, es porque él o ella está empeñado o empeñada en ganarse el perdón con buenas obras. Y alguien no perdonado no puede perdonar a los demás. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando no hay perdón en sus corazones? ¿Cómo puedes dar algo que no has recibido? ¿Cómo puedes dar amor y misericordia cuando tú no has experimentado la misericordia de Dios? Por eso caminamos en la vida tan amargados y tan enojados con medio mundo, porque no has recibido el perdón de Dios en su totalidad en tu corazón. Te ofenden y duras ofendido hasta años con esa persona. Porque el que es perdonado puede perdonar y olvidar. Si existe un pecado que nos impide entrar al cielo, es el orgullo, amados. Es el orgullo. Nos cuesta trabajo aceptar el perdón, la salvación por fe, por gracia, a través de la sangre de Jesús, porque nuestro orgullo nos dice que nos debemos ganar el perdón con nuestras obras. Eso fue lo que sintió el joven rico. Jesús lo quería llevar a que él entendiera que necesitaba su perdón. Yo me imagino que Jesús ya estaba pensando en su corazón, wow, se va a agregar otro al grupo. Ese joven rico pudo ser uno de los 12. Jesús le dijo, ven y sígueme. Jesús se dirigió a él, pudo haber sido compañero de Pedro. Yo me imagino a Jesús, ya estaba él soñando con él, lo vio y le amó. Porque su amor te lleva al arrepentimiento, iglesia. Porque cuando lo ves su mirada cálida de misericordia, te atrae a él. Hoy el Espíritu Santo te está trayendo a Cristo, lleno de amor y misericordia. Toda su santidad y toda su humildad para bendecir tu vida. Ese es el Cristo vivo, poderoso. Alguien que está con el pecador y lo levanta de su naturaleza caída y le da una nueva naturaleza. Es Cristo Jesús, el que no le importa tu pasado, no le importa cómo te sientas ahorita. Él se siente bien para bendecirte porque Él no cambia. Y el joven rico tenía ese lugar y Jesús lo quería llevar a esa necesidad, pero ¿sabes qué? El joven rico nunca pudo recibir el perdón de Dios porque había orgullo en su corazón. Soy bueno, Dios. Si este hombre, este joven tenía dinero, tal vez es porque le daba trabajo a varios. Tal vez con dinero pudo haber hecho beneficios a la sociedad. Se sentía bueno. No, yo cumplo estos mandamientos. Mira, fulano y sutano viven de mi empresa. Soy bueno. Es más, les pago bien, les doy generosas prestaciones. ¿Qué sé yo? Pero lo que sí sé, amados, es que se estaba perdiendo su lugar en el reino de Dios. Y lo más interesante, amados, es que Jesús habla de un término que el joven rico conocía. El joven rico conocía las puertas de ojo de aguja. El joven rico sabía lo que estaba diciendo Jesús, pero su orgullo le impedía soltar esas cargas. Y yo veo a un Cristo, amados, acercándose a nuestras vidas, tan amoroso, tan piadoso. Pero es tanto el orgullo, amados, que no nos atrevemos a desnudar el alma en arrepentimiento, en lágrimas, diciéndole al Señor, sí, Señor, sáname. Porque en mi matrimonio nos vamos de un extremo a otro extremo. Porque delante de mis seres amados yo o soy soberbio o tengo tanta baja autoestima que tengo codependencias emocionales con la gente. Y Jesús está diciendo, aunque es imposible para los hombres que entre un camello por el ojo de una aguja, es posible para Dios.
Aunque tú te sientas ya como que ya no tienes solución, aunque tú te sientas mal cristiano, aunque tú te sientas que todos pueden recibir bendición de Dios, pero tú no, aunque tú te sientas con un pasado bien turbio, aunque tú te sientas como que Jesús no ha puesto los ojos en ti, Jesús te dice, oh, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú puedes entrar al reino de Dios, tus hijos pueden entrar al reino de Dios, tu futuro está en el reino de Dios. ¿Le vas a creer a Dios o a quién le vas a creer? Créele al Dios de toda misericordia que puede levantar tu vida, iglesia. Dale un aplauso al Señor si tú te atreves a creer. Amén. La persona que camina en humildad, amados, está dispuesta a conceder crédito a otros por nuestros triunfos. Me encanta la respuesta de Jesús en Marcos 10:18. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús le dijo, no me llames bueno si solo hay un bueno y ese es Dios? ¿No te has preguntado por qué si Jesús es Dios? Si Jesús realmente es bueno. ¿No te has puesto a preguntar por qué? Porque el siervo de siervos, el Rey de reyes y Señor de señores, le estaba concediendo el crédito a su Padre Celestial. Le estaba diciendo, si hay algo bueno en mí, es por Él. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que no cambia, le estaba diciendo a este joven rico, es por Él. Pero si Cristo fue santo y sin pecado, 100% Dios y 100% hombres, 100% hombre, ¿por qué dice que no es bueno? Porque la persona humilde concede crédito a otros por sus triunfos. La persona que en verdad es humilde está tan inmersa en su trabajo de servir que no le preocupa quién obtiene el crédito por lo que hace. Jesús estaba enfocado en cumplir su misión, redimirnos, levantarnos de nuestra naturaleza caída y darnos esta nueva naturaleza creada según Dios, y no le importaba quién recibía el crédito. Él estaba dispuesto a honrar al Padre hasta el último momento. La persona que camina en humildad es agradecida con los que Dios ha usado para bendecir su vida. La persona humilde solo quiere servir, sin importar si hay reconocimiento o no lo hay. La humildad, amados, produce un interés sincero en los demás. Mateo 20:28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseñó que el servicio es el fruto de la humildad. Y es el servicio a Dios lo que pule el carácter. Cuando tú te involucras en una tarea donde no hay una recompensa inmediata, solo la recompensa es eterna, solo la recompensa viene de Dios, tu corazón se está puliendo. Cuando una iglesia abraza el servicio a Dios, esa iglesia está abrazando un trato en su carácter y un trato en la formación de su vida como la vasija para depositar los tesoros que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué, amados? Porque muchas veces queremos, Dios, dame esa empresa, dame ese negocio, pero no hay un espíritu de servicio en ti. Dios no puede depositar en una vasija sus tesoros, sus bendiciones, cuando no hay un espíritu de servicio. Porque tú te vas a querer servir a ti mismo con esas riquezas. Porque tal vez te olvides de Dios cuando tengas esa bendición. Muchos me han dicho, pastor, ore por este negocio. Oramos, el Señor se los da. Pastor, ore porque viene otro negocio. Todavía me recuerdo un caso. Y Dios está a punto muchas veces de depositar su bendición en esas vasijas, pero sin un espíritu de servicio, amados, Dios retarda esa bendición que tenía para ti. El servicio pule el carácter. Miqueas 6:8, vamos a estar terminando y concluyendo.
Miqueas 6:8. Dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El contexto de esta palabra es que el pueblo es confrontado por el profeta Miqueas, obviamente Dios usándolo, porque el pueblo quería cumplir muchas cosas delante de Dios, sacrificios, llevar animales al sacrificio, pero en su corazón no eran humildes delante de Dios. Una persona humilde, amados, descansa en Cristo. Cuando tú eres humilde, tú puedes descansar en el sacrificio de Cristo. Tú puedes descansar en su promesa de vida eterna para ti, en sus promesas para tu familia. Cuando una persona es humilde, sus fracasos son reconocidos delante de Dios en arrepentimiento. Cuando una persona es humilde, sabe pedir perdón cuando se equivoca. No llega al día siguiente como si no hubiera pasado. Cuando una persona es humilde, elogia con sinceridad y agradece. La persona humilde, amados, siempre será recompensada por Dios. Tú debes de saber eso. Dice Isaías 57, verso 15: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde, y restaura el espíritu destrozado del humilde, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Me encanta este verso porque habla como Dios vive en las alturas, pero vive en un corazón humilde y arrepentido. ¿Tú pensabas que Dios no podía vivir en tu corazón por lo que has hecho? Él es Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él vive en la santidad en las alturas, pero vive en un corazón arrepentido y humilde. Dios está con el humilde y el arrepentido. Dios restaura al que reconoce que su espíritu está destrozado. Dios dice que reaviva. Quiere decir que vuelve a encender el fuego que antes estuvo. Si tú te has sentido que ya no amas a Dios igual como lo amabas antes, iglesia, tal vez te sientes frío en tu caminar con Dios, ya no sirves a Dios con la misma disposición. Déjame decirte que este momento el Señor quiere reavivar tu amor por Él, tu amor por Cristo, encender de nuevo el fuego. Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Hay esas bendiciones, amados? Cuando hay un corazón humilde, ¿sabes por qué? Porque has aprendido que las riquezas no es lo más importante en esta vida. Has aprendido a humillarte. Has aprendido a que por gracia se entra en el reino de Dios. Has aprendido que la gracia se recibe cuando te arrepientes con sinceridad. Has aprendido que en el reino de Dios las cargas por los bienes materiales o por las riquezas de este mundo no importan, que se queden afuera. Yo me arrastro como el camello para entrar. Me humillo. Porque en el reino de Dios mi estatus no importa. Porque en el reino de Dios ni mi pasado importa. Porque ante Cristo mis capacidades no importan. Porque ante Cristo mis logros no importan. Todo se lo debo a Él. Con gusto me arrodillo ante ti, mi Dios. Juan 13, verso 1 al 5, y estoy terminando con esto.
Si puedes ponerte sobre tus pies. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Escucha bien, iglesia. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Qué sabía Jesús? Su valor ante el Padre y su visión en la vida, su misión en la vida. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Para ser humilde, amados, tú tienes que permitir que Dios te sane, que Dios te transforme. Porque siendo el Rey del universo, Jesús ocupó el lugar del siervo de menor rango en la cultura judía. El siervo, el esclavo de menor rango en la cultura judía se dedicaba a lavar los pies de los visitantes a las casas. Y Jesús está haciendo este acto de humildad y está demostrando su corazón humilde, amados, porque sabía quién era y el propósito que tenía en la vida. Cuando tú y yo somos sanados de la soberbia, liberados de la soberbia, liberados de la baja autoestima, porque la baja autoestima no es humildad, amados. El pobrecito de mí, tengo muchos problemas, nadie me entiende, nadie me ama, no es humildad. Es un azote también de parte del enemigo, de parte de tu naturaleza caída que Dios quiere redimir. Pero cuando tú y yo somos sanados, es porque hemos entendido nuestro valor delante de Dios y nuestro propósito en la vida. Y podemos ser humildes y lavar los pies, servir, perdonar a tu marido, servir a tu marido, perdonar a tu esposa, perdonar a tus hijos, aunque no lo merezcan. Los discípulos no lo merecían. Incluso Pedro respingó y dijo: no, Dios, ¿cómo Jesús? Tú me vas a alabar a mí, déjame yo hacerlo. Pedro, si no hago esto, tú no tendrás parte conmigo. No lo merecían, es por gracia. La humildad es el resultado de recibir gracia y sanidad en tu vida. Levanta tus manos y dile: Señor, tú conoces mi corazón y conoces cuando batallo con la altivez y la soberbia. También conoces cuando yo batallo con la baja autoestima, Dios. Pero hoy, Señor, yo vengo arrepentido delante de ti y dispuesto a recibir gracia. Gracias, Señor, por humillarte en esta cruz para que yo fuera levantado y caminar, Señor, en mi vida para tu gloria. Deposita, Señor, deposita en mí ese espíritu de servicio, esa humildad, Dios. Reaviva mi amor por ti, Dios. Vamos, dile al Señor: Señor, yo quiero que habites en mi corazón, en mi familia. Dios, con este ayuno hemos humillado la carne. Pedimos en el nombre de Jesús que cumpla su propósito, Señor. En oración y en ayuno te hemos buscado, Señor. Dios, antes de la gloria es la humildad. Ven, limpia mi corazón, dile, limpia mi vida. En el nombre de Jesús.
Que este ayuno alinee mis pensamientos a tus pensamientos. Que este ayuno alinee mi matrimonio a tu voluntad. Que este ayuno, Dios, a través de tu presencia, tu palabra, alinee mi casa, alinee a mis hijos a tu voluntad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este ayuno como congregación, declarando que tú eres nuestra prioridad y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amados, antes de irnos, si hay alguien que necesita recibir a Cristo en su corazón, alguien que esté aquí o que vea esta transmisión, este es tu momento. Dile al Señor: Señor, hoy reconozco que soy pecador y necesito de ti. Necesito salvación, necesito a Cristo en mi corazón. Te abro las puertas de mi vida. Entra y mora en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a orar. Claro que sí, dale un aplauso al Señor.